me llamo Elena. Tengo 30 años, y desde hace 5 comparto mi vida con Andrés, un hombre de 50 años cuya calma y paciencia me atraparon desde el primer café que compartimos. Su hijo, Lucas, tiene 18 años y vive con nosotros desde que decidió terminar sus estudios en la ciudad vecina. Nuestra casa no es un castillo ni un refugio perfecto, es una mezcla de rutinas, suaves tensiones y pequeños rituales que, con el tiempo, aprendí a querer como propios. Cocinamos en turnos, los domingos vemos alguna película juntos, y en las noches, el sonido de la cafetera y el susurro lejano de la televisión son parte del paisaje que me recuerda que pertenezco a algo más grande que mi propia soledad. Mi vida anterior no fue sencilla. Crecí en un pueblo pequeño, aprendí a medir las palabras y a guardar las heridas con mimo. Cuando conocí a Andrés, pensé muchas veces en la diferencia de edad, en las miradas curiosas que podrían enviarnos los vecinos. Pero la sensación de hogar que trajo fue tan genuina que pronto las preguntas ajenas dejaron de importar. Con el tiempo, quise también ser una presencia cálida para Lucas, no una madrastra distante sino alguien que pudiera ser brújula y compañía. A veces lo logré, a veces fallé. Creo que eso pasa en todas las familias, se negocia el amor con paciencia y se aprende a pedir perdón con sencillez. La tarde en que todo cambió llegó sin aviso. Era un martes cualquiera, había hecho la comida, había dejado un trozo de tarta en la mesa y me había encerrado unos minutos en el estudio para terminar un correo. Los sonidos de la casa eran los mismos de siempre, el murmullo de una canción del pasado que Andrés tenía puesta en la cocina, la bicicleta de Lucas apoyada contra la pared del pasillo, el leve chirrido de la ventana de su cuarto cada vez que el viento cambiaba de dirección. No estaban peleas ni sobresaltos esa tarde, solo la traza tranquila de la cotidianeidad. Al terminar, salí hacia la sala y vi la puerta del cuarto de Lucas entreabierta. No me sorprendió, muchas veces dejaba la puerta así. Sin embargo, algo en el silencio me detuvo. Me acerqué despacio y noté una luz apagada que dejaba un rincón en penumbra. Puedo admitir que fue la curiosidad más que el deber lo que me impulsó a mirar, soy humana. Fue entonces cuando escuché el sonido, no era llanto convulso ni una risa, era un suspiro sostenido, un murmullo que contenía palabras sin formar. Tosé la manija sin anunciarme, y por un instante pude ver su espalda inclinada sobre la cama, hombros tensos, manos entrelazadas frente a su rostro. Estaba solo. Parecía frágil, más pequeño de lo que recordaba. Mi primer impulso fue dar media vuelta. ¿Cómo irrumpir en la privacidad de un joven que, aunque viviera con nosotros, seguía siendo dueño de su intimidad? Pero la visión de su desaliento me apretó el corazón. No había herejía ni secretillo escandaloso, vi a un muchacho que intentaba recomponerse, que no sabía cómo lidiar con algo que le dolía. Me senté en el borde de la puerta, sin cruzar el umbral, y esperé. No hice ruido, solo respiré. Después de unos minutos, Lucas me sintió. Me miró con ojos enrojecidos, sorprendidos no solo por mi presencia sino por mi silencio compasivo. No quería molestar, dije, intentando que mi voz fuera lo más simple y cálida posible. Si prefieres que me vaya, dime y me voy. Él negó con la cabeza. Fue un gesto pequeño, pero contuvo un mundo de agradecimiento. Me invitó a entrar con una mirada que pedía permiso para hablar. Me senté en la silla de su escritorio, esa que aún conserva algunas pegatinas de su infancia, y por un momentito dijimos nada. El silencio entre nosotros no era vacío, era una especie de acuerdo tácito para que las palabras brotaran cuando él estuviera listo. Me siento, raro, comenzó, sin lograr formar bien la frase. A veces pienso que nadie me entiende. Que lo que siento no tiene nombre o que si lo nombro, todo se desarma. Lo miré con atención. Sus manos jugueteaban con la esquina de una camiseta, con los dedos que buscaban un ritmo para calmarse. Vi en su rostro la prudencia de un joven que ha aprendido a tener miedo de revelar demasiado. ¿Qué te pasa, Lucas? Pregunté con suavidad. Hubo una pausa larga. El sonido de la casa, afuera, pareció esperar también. Finalmente, habló, confesó que se sentía aislado en la escuela, que algunos compañeros lo miraban diferente y que había empezado a pensar que tal vez había algo equivocado en él. Me habló de soledad, de noches largas revisando su teléfono, de una vergüenza nueva que no conseguía nombrar del todo. No dijo detalles que dolieran en su sentido íntimo,
dijo más bien el sentir, esa mezcla de incertidumbre y miedo a ser rechazado. No hay manual para estos momentos. No existe un guión perfecto que dictamine palabras mágicas que calmen la incertidumbre de los jóvenes. Pero tengo algo que la vida me otorga, la experiencia de quienes han tropezado y, con suerte, han aprendido a levantarse. Le hablé con la honestidad que uso cuando curo una planta, con paciencia, con firmeza cuando hace falta, y con ternura siempre. Lucas, dije, lo primero que quiero que sepas es que no estás solo. No puedo prometer que todo será fácil, pero sí que aquí hay un lugar seguro. A veces las cosas que nos asustan son justamente las que más necesitan ser dichas en voz alta para perder parte de su poder. Lo vi relajarse apenas un poco. Sus hombros dejaron de tensarse. Me contó entonces algo más, que había momentos en que se sentía culpable por ser diferente a lo que otros esperaban, por no encajar en moldes que se le imponían sin piedad. Me habló de sueños simples, del deseo de que su familia siguiera siendo un refugio y no otro escenario de juicio. Fue una conversación honesta, sin grandes confesiones explícitas, pero cargada de significado. Hablamos de amigos, de cómo reconocer a las personas que nos aceptan y de aquellas que pueden herir sin querer. Le hablé de la valentía que hay en buscar ayuda, en hablar con alguien a quien confíes, le ofrecí escucharle siempre, sin juzgar. En un momento, mencionó a su padre. Yo sabía, porque Andrés lo había compartido antes, que el vínculo entre ellos era profundo y a veces torcido por la distancia emocional que la edad y las fuerzas de la vida pueden arrojar entre generaciones. Sabía también que Andrés era un buen hombre, con miedo a herir y con una ternura que no siempre sabe expresar. Pese a la diferencia de edad, entre ellos había cariño verdadero. Le pregunté a Lucas si prefería que yo le acompañara para hablar con su padre. Él dudó. Quería, decía, protegerlo del dolor o de la confusión, no quería que Andrés se sintiera traicionado por algo que tal vez no entendería de inmediato. No se trata de protegerlo, le dije. Se trata de compartir una verdad con quien te ama. A veces los padres se sorprenden, y otras veces necesitan tiempo, pero una familia sobrevive cuando puede hablar y reconstruir juntas las piezas rotas. No sé si fueron mis palabras o el simple hecho de estar allí presente lo que lo ayudó. Lo que sí sé es que al final de esa primera conversación se permitió sonreír de una manera pequeña, como quien descubre que aún queda un resquicio de luz entre las persianas. Me abrazó y en ese momento sentí algo tan potente que costó contener. Acaricié su cabello con la ternura de alguien que entiende que hay heridas que no se ven pero que duelen profundo. Después de aquella tarde, todo empezó a moverse con una cadencia distinta. No fue dramático. No hubo grandes explosiones ni escenas melodramáticas. Hubo, en cambio, pequeñas decisiones. Lucas dejó la puerta de su habitación un poco más abierta, Andrés empezó a cocinar más los fines de semana y a proponer que cenáramos juntos, yo me volví, sin intención, una especie de confidente silenciosa. Cada gesto fue una piedra que, colocada con calma, empezó a construir un sendero nuevo. Pero el verdadero desafío vino unas noches después. Lucas, con la frente fruncida, me buscó en la cocina mientras yo lavaba los platos. Era tarde, la casa estaba en penumbra salvo por la luz amarilla sobre el fregadero. Me tomó la mano y me miró con esa mezcla de agradecimiento y miedo que todavía no se disipaba. Mamá, dijo, y mi corazón dio un vuelco porque usó esa palabra que para mí llevaba mucho peso, quiero contárselo a mi padre. Pero me asusta cómo reaccionará. ¿Crees que me apoyará? No sabía qué decir. Mi cerebro recorrió 1000 escenarios, y mi corazón se inclinó por lo más sencillo y honesto. Creo que tu padre te quiere, respondí. Y cuando un amor es verdadero, encuentra formas de aceptarnos. No siempre sucede de inmediato, pero el amor que practica la escucha y la paciencia suele abrir puertas. Si quieres, puedo estar con los dos. Sus ojos brillaron con una luz nueva, como si alguien hubiera encendido una linterna en un lugar donde antes reinaba la niebla. Aceptó, estuvimos los tres al día siguiente, sentados en el salón con las manos entrelazadas en un gesto que parecía pequeño pero que para mí funcionó como un pacto. Andrés escuchó con atención, con la sorpresa al principio, luego con el asombro y finalmente con una ternura que me dejó sin aliento. No hubo gritos ni reproches. Hubo preguntas honestas, silencios que discutían y, al final, una promesa de amor y acompañamiento.
La transformación no fue instantánea. Hubo conversaciones difíciles, momentos de duda y algún que otro retroceso. Pero también hubo risas compartidas, cenas planeadas y noches en las que la casa se llenó de una armonía que antes nos faltaba. A través de pequeñas acciones y palabras, aprendimos a construir un nuevo lenguaje familiar, uno que no juzgaba, que escuchaba, que pedía disculpas cuando hacía falta y que celebraba con sinceridad los pasos del otro. Si he de ser honesta, parte de lo que salvó esa historia fue la paciencia y la voluntad de no convertir el dolor en espectáculo. La vida cotidiana tuvo su propio poder sanador, la costumbre de poner la mesa, de decir buenas noches, de preguntar cómo estuvo el día. Creo que las audiencias mayores se conectan con ese ritmo, saben que el tiempo, con su lentitud, es a menudo el medicamento más efectivo. En vez de grandes gestos, fueron las pequeñas atenciones las que hicieron que la casa se transformara en refugio otra vez. Al terminar ese primer capítulo de nuestra historia, porque aún faltan cosas por contar, recuerdo la mezcla de miedo y alivio que sentí. Miedo por cómo reaccionarían las personas ajenas a nuestro hogar, alivio porque en esa intimidad compartida encontré una verdad simple: las familias pueden reescribirse si hay voluntad para escucharse. Y mientras las sombras de la tarde se alargaban por los pasillos, supe que aquello no sería un final sino apenas el comienzo de una nueva manera de estar juntos. Aún hay secretos que no he contado y momentos que necesitan ser revelados con calma. Hay decisiones pendientes, conversaciones que pondrán a prueba nuestra paciencia y, también, pequeñas alegrías que me gustaría narrar, algún cumpleaños, una visita sorpresa, la mudanza de Lucas a un futuro que decide construir con menos miedo. Pero todo eso, lo guardaré para la siguiente página, porque ahora, al cerrar este capítulo, quiero dejarte con una imagen, la de 3 personas alrededor de una mesa sencilla, sosteniéndose con ternura, como quien acepta que la vida, con sus inesperados giros, puede enseñarnos a amar con más sabiduría. Y antes de que sigas leyendo, permíteme hacerte una pregunta que me hizo pensar mucho a mí: ¿qué estarías dispuesto a hacer para que quienes amas se sientan vistos y aceptados? Piensa en ello mientras dejamos este primer acto. Porque la respuesta, a veces, llega en el momento más cotidiano, como una taza de té compartida en la cocina, o en una mano que aprieta a otra en la oscuridad. Con el paso de los meses, nuestra casa empezó a sentirse diferente, como si hubiera aprendido a respirar más hondo. Lucas, poco a poco, dejó atrás la sombra de la inseguridad. Se volvió más abierto, más seguro de sí mismo, y cada vez que me hablaba con esa mezcla de gratitud y confianza, sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. Andrés también cambió, empezó a escuchar más, a observar más, a soltar ese temor silencioso que llevaba dentro desde hacía años. Verlos juntos, entendiendo sus diferencias y abrazando sus coincidencias, me hizo sentir parte esencial de un equilibrio que antes no existía. Un día cualquiera, mientras tomábamos café los 3 en la mesa del comedor, Lucas nos dijo que quería mudarse pronto, comenzar su vida independiente. No lo anunció con prisa ni con ansiedad, sino con la calma de quien por fin se siente preparado. Andrés apretó su hombro, yo le sonreí con el corazón apretado. Era un momento dulce y a la vez triste, como esos instantes que marcan el final de una etapa. Pero también supe, sin necesidad de palabras, que todo lo construido entre nosotros lo acompañaría donde fuera. La noche antes de comenzar a empacar sus cosas, Lucas vino a buscarme al estudio. Me abrazó con una fuerza que hablaba más que cualquier discurso. Gracias por no alejarte aquel día, dijo. Y entendí entonces algo que quizás siempre supe: a veces, el destino de una familia cambia no por grandes decisiones, sino por un simple gesto de presencia. Por no huir. Por quedarse. Por mirar de frente a alguien que necesita ser visto. Cuando finalmente se marchó, la casa quedó más silenciosa, sí, pero no más vacía. Porque en ese silencio quedaron resonando todas las conversaciones, todas las lágrimas, todas las risas que compartimos. Cerré la puerta detrás de él con una mezcla de nostalgia y orgullo, sabiendo que su historia apenas comenzaba y que la nuestra, aunque distinta, seguiría viva. Y mientras volvía a la cocina, sentí una certeza luminosa: al final, lo más importante no fue lo que descubrimos aquel día, sino lo que elegimos construir juntos después.